Hola, queridos espectadores, qué alegría poder estar hoy con ustedes. Mi nombre es Eileen Torres y hoy iniciamos un programa que se llama Un Nuevo Corazón. Este día me acompaña mi querida amiga Ani. Ani, ¿cómo estás? La verdad es que estoy muy alegre de esta oportunidad de estar contigo comenzando este nuevo programa. Queremos que nos conozcan un poco, que sepan quiénes somos y a través de nuestras experiencias que nuestros queridos espectadores sean edificados. Ani, ¿tú de qué país eres? Bueno, pues Eileen, yo soy de Puerto Rico, una isla muy pequeñita que está en el Caribe. Yo estoy más cerca porque yo soy de Venezuela, así que también compartimos el Caribe. Sí. Pero hoy nos encontramos ¿en qué país, Ani? Estamos en España, un país maravilloso. ¿Y alguna vez te imaginaste estar aquí? Pues la verdad que en mis sueños y en mis pensamientos no me lo imaginé. Mira, así como tú no te lo imaginaste, yo tampoco, y por eso es que hoy vamos a hablar de este tema. ¿Cómo se llama el tema que vamos a tratar hoy? Bueno, un nuevo comienzo. Y en la Biblia encontramos muchísimas referencias acerca de nuevos comienzos, pero nos ha gustado mucho una cita que está en Isaías, ¿verdad, Ani? Sí, en el libro de Isaías, en el capítulo 55, Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y que sus caminos no son nuestros caminos. Y creo que así es como nos ha ocurrido a ti y a mí, ¿verdad? Así es. Los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros y sus caminos a veces nos parecen inciertos y desconocidos. ¿Cómo fue para ti tomar la decisión de emigrar? ¿Cuáles fueron tus motivos? Bueno, Eileen, resulta que yo cuando joven, eso fue hace poquito tiempo atrás, ¿no? Estuve participando en un retiro de juventud en el cual dieron un panorama mundial de la necesidad que había de personas que se dedicaran a llevar la palabra de Dios a otras naciones. Wow. Y ahí el Señor me impactó con esa necesidad y entonces a partir de ahí me empecé a capacitar. Y transcurrieron 10 años, Eileen, hasta que pude salir. Mira, es decir, que tú comenzaste a prepararte creyendo que Dios tenía un llamado para ti, que Dios tenía un plan, pero 10 años preparándote para algo que no veías venir. No tuvo que haber sido fácil, ahora me lo cuentas rápido, pero tuvo que haber sido un proceso bastante largo, ¿verdad? La verdad que fue un proceso largo y en el transcurrir de esos 10 años hubo momentos en los cuales yo pensé, bueno, esto yo me lo inventé. O quizás pensé, el Señor se ha olvidado de mí porque se ha tardado mucho. Mira, entonces, para contextualizar un poco, el hecho de haberte preparado era un acto de fe, porque si tú no veías nada, mira, yo puedo esperar un mes, 2 meses, un año, pero a los 5 años no llegaste a sentir miedo de quizás que la gente se burlara de ti o de que Dios se había olvidado de ti. La verdad que mirando atrás puedo ver que sí, que hubo muchas etapas y situaciones internas, porque a veces cuando tenemos que esperar y en los tiempos de cambios surgen muchas emociones en nuestro interior. Hubo incertidumbre, hubo duda. Como te dije ahorita, me cuestionaba muchas cosas en mi interior, pero a fin de cuentas estoy en España y pude ir a un campamento, un retiro, donde Dios tenía sorpresas para mí. Pues yo conozco una parte de esa sorpresa y me gustaría que los espectadores también conozcan, porque quizás algunas personas y sobre todo algunas mujeres se pudieran identificar con esa sorpresa que Dios te dio. ¿Qué fue lo que sucedió en ese campamento que de verdad fue un cambio para tu vida? Bueno, pues resulta que cuando yo esperé esos 10 años de preparación, ya yo tenía una edad en la cual las mujeres mayormente nos sentimos que estamos esperando nuestro príncipe azul y se tarda. Y yo decía, bueno, Dios mío, el tiempo se me está pasando. Y en ese lugar en España también había una persona, un varón, que se estaba preparando para servir a Dios y lo conocí en ese lugar.
unimos nuestras vidas y fruto de esa unión es un hijo que tenemos que se llama Gabriel. Gabriel, bueno, y para que nos vayan conociendo un poco nuestros amigos espectadores, tenemos eso en común, porque tanto Ani como yo tenemos un solo hijo y los dos se llaman Gabriel. Exacto. Mira, nosotras nos hemos conocido, Ani, hace poco, pero pareciera que tuviéramos una vida entera conociéndonos, ¿verdad? Tenemos muchas cosas en común. Nos reímos mucho. Sí. Y otra de las cosas que tenemos en común es que nos identificamos con este versículo que habla de los caminos y los pensamientos del Señor que son más altos. Exacto. Somos inmigrantes, yo también provengo de, como lo mencioné anteriormente, de Venezuela y estoy en España desde hace 6 años, pero Ani me ganó. ¿Cuántos años tienes tú en España? Bueno, yo llevo 24 años por esta tierra. Imagínate, casada con un español, con un hijo español, comiendo paella, muchos años. Muchos años, 24 años es mucho, ¿verdad que sí? Sí, sí. Pero aquellas personas que nos están viendo y dicen, ¿cómo es comenzar de nuevo? ¿Es fácil? ¿Es todo el camino plano? ¿No hay tropiezos? ¿No hay miedos? ¿No hay incertidumbre? ¿Qué les pudieras decir tú? Bueno, yo les diría que la verdad que comenzar algo nuevo requiere muchos ajustes, requiere hacer adaptaciones nuevas, cambiar de lo que uno conoce a introducirse en lo desconocido y requiere cambios. Y yo creo que de eso tú también nos puedes hablar, ¿verdad? Sí. Mira, Ani, uno de los consejos que yo recibí en el momento que decidí comenzar una vida nueva, comenzar una etapa nueva, porque cuando tú cambias de país, todo tu entorno cambia. Exacto. Y pareciera que aquellas cosas que nos dan seguridad ya no están. Solo permanece una que es la principal y la más importante, que es el Señor, que nos sostiene. Pero aquellas amistades te pasó. Sí. Aunque quizás tú, no sé si fue igual que les dijiste, no vamos a dejar de comunicarnos, no vamos a dejar de hablarnos, pero el cambio de horario, los tiempos. Exacto, muchos cambios. Y luego uno llegar a un país donde la cultura es diferente, aunque hablamos el español, pero también es diferente. Sí. La cultura, la comida, la gente, tienes que hacer unos ajustes y unos cambios desde adentro, yo pienso, Eileen, que Dios empieza a trabajar con uno desde adentro para ajustarnos a lo nuevo. Sí, así como tú dijiste, cambia todo. Muchas personas que no hablan español me decían, pero para ti ha sido más fácil porque tú hablas el español. Y sí es cierto, hablamos español, nos podemos entender, pero en el mismo español hay una gran diferencia entre el latinoamericano y el propio español. Sí. Y yo no sé si tú tienes alguna anécdota. Yo voy a contar una mía. Llegué una vez a una panadería y digo, no sabía cómo pedir un pan relleno, y entonces le digo, mira, yo quiero un pan relleno con jamón. Y me dice la mujer, un bocadillo. Tú lo que quieres es un bocadillo. Y yo, sí. Entonces no sé si tú tuviste algo similar, que aunque tenemos el mismo idioma, tú dices, pero es que no sé cómo decir esto. Bueno, a mí lo que me pasó, Eileen, que cuando yo llegué estaba la moneda, la peseta española, y yo no entendía nada esa moneda. Entonces yo iba a los sitios, me decían la cantidad y yo tomaba las monedas en mi mano y le decía al vendedor, mire, coja usted las monedas porque yo no sé cuál es cuál. Y entonces tuve mucha confusión en eso, y en las tiendas que veo que son más exclusivas aquí, por ejemplo, charcutería, panadería, y en mi país en una sola tienda tienes todo. Sí. Eso me costó un poco. Claro, la adaptación, exacto, los sabores, ¿no? Y estas cosas, aunque parecen pequeñas, todo esto va creando dentro de ti como una tormenta, como un torbellino. No sentirte en el lugar. Tú llegaste acá y todavía no tenías a tu hijo Gabriel. Gabriel nació acá en España, me ha dicho, ¿no? Sí. Pero en mi caso, cuando yo vine, ya mi hijo ya tenía ya 8 años. Entonces, yo trataba de mostrarme segura
para impartirle a él esa seguridad, sí. pero a veces era inevitable. ¿Cómo tomar el autobús? La dirección. Mira, Ani, me monté en un autobús que iba al sentido contrario de donde yo iba. Y cuando veo que el chofer se estaciona y yo le digo, mire, pero es que yo voy a esta dirección. Y me dice, señora, usted se ha montado en la dirección contraria. Imagínate, ¿no? Tantos ajustes, ¿no?, que uno tiene que hacer. Y fíjate, Eileen, a mí una de las cosas que me costó mucho fue, por ejemplo, en fechas específicas como la Navidad, el Día de las Madres, de los Padres, sentía una gran nostalgia en mi interior porque tenía un deseo de estar en mi país, comiendo la comida de mi país, con la gente que conozco. Entonces, todo eso me costó un poco. Sí, y creo que ahí pudieran identificarse muchas personas que nos están viendo. Yo pienso que sí. Son en los nuevos comienzos, podemos ir, sentimos que vamos avanzando y de pronto viene una fecha especial y sentimos, wow, no tengo esto, hay una diferencia horaria importante para el fin de año, ¿no? Celebramos aquí y ellos todavía están en la luz del día, nuestra familia, esperar las horas para felicitarlo. Pero la adaptación, Ani, ¿cuál sería para ti un consejo en cuanto hemos emprendido algo nuevo? ¿Qué pudieras tú aconsejar para que la adaptación sea más fácil? Bueno, yo les puedo decir a todos los que nos están viendo en esta ocasión que la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Entonces, que tengamos en mente que el proceso de adaptación no es para siempre, va a culminar. Y que tratemos de atravesarlo de la mano del Señor, con su ayuda, porque eso es fundamental para nosotros permanecer y para no rendirnos en ese proceso. Sí. ¿A ti qué te parece que es más fuerte, Ani? ¿Los primeros meses o ya cuando vas como que por la mitad? ¿Qué te pareció lo más difícil en cuanto a emigrar? Porque un nuevo comienzo puede ser en distintas áreas. Sí. Podemos tener un nuevo trabajo, incluso pasar de soltera a casada es un nuevo comienzo. Exacto. Tener un hijo, ahora ser madres. En fin, hay tantas áreas, pero en este tema que estamos hablando de emigrar, empezar la vida en un nuevo país, ¿qué nos dirías tú? Bueno, para mí lo más difícil es cuando inicias, porque por ejemplo en el caso mío estaba iniciando un matrimonio, estaba iniciando una nueva tarea en el campo misionero, estaba iniciando una cultura nueva, o sea, muchos elementos nuevos que para ajustarse uno costaba bastante, la verdad. Has mencionado el campo misionero. Sí. Explícanos un poco esto, ¿qué se refiere? ¿Qué es el campo misionero? ¿Qué es un misionero? Bueno, pues como te comenté, en mis inicios estuve en un evento donde se habló de la necesidad, ¿verdad?, de personas que fuesen a las naciones a llevar el mensaje de esperanza de la palabra de Dios. Entonces, un misionero es una persona que recibe, ¿verdad?, ese llamado. No tiene que ser exclusivamente como me ocurrió a mí, porque todos tenemos, ¿verdad?, esa encomienda de compartir las buenas noticias con otros. Y esa persona se moviliza bajo la dirección de Dios a un nuevo lugar y comparte lo que ha recibido de Dios para que otros conozcan y tengan la bendición que Él ha recibido. Así que podemos decir que un misionero es un mensajero de Dios. Exacto. Lleva el mensaje. Sí. Qué hermoso, qué precioso tener ese propósito de ser mensajeros de Dios, de llevar esas buenas noticias. Mira, Ani, yo quiero contarte que en mi caso yo no tuve ese llamado que tuviste tú. ¿No? Y era una de las cosas que me dolía un poco, porque yo salí de mi país por una situación de urgencia, por una crisis de país. Y mi marido tomó la decisión por el bienestar de la familia, por el bienestar de nuestro hijo. Sí. Luego en otros capítulos hablaremos de la experiencia más dura que nos tocó vivir y que fue ya lo que nos empujó a salir. Así que cuando yo llegué a España, yo me sentía como que, Dios mío, estoy buscando mis propios intereses y no los intereses de Dios. O incluso sentía haber abandonado
a las personas que no podían salir del país. Y ahí me di cuenta que los cambios también son comparados con los duelos. Sí, Que cierto. durante un inicio de algo nuevo, de un cambio, pasamos por esos procesos y por esas etapas que se pasan durante un duelo. Estando aquí, entonces, entendí lo que tú acabas de decir, Annie, que un misionero no es solamente aquel que haya recibido la palabra y decir, bueno, vete a las misiones, sino que también Dios puede utilizar diferentes circunstancias y donde estemos, cumplir ese propósito. Muy cierto, Eileen. De hecho, en la Biblia, en la palabra de Dios, podemos ver un sinnúmero de personajes en los cuales Dios intervino a través de una circunstancia para llevarlos a cumplir su propósito y los movilizó del lugar. Entonces nuestro Dios es tan maravilloso que Él se vale de cualquier circunstancia con tal de que cumplamos su propósito. Sabes que mientras hablaba me venía a la mente Jonás, que lo tuvo que tragar un pez, un pez grande para llevarlo al lugar. Y yo te cuento algo, Ani, yo sentía que me había tragado un pez. Yo decía, es tanto los cambios que se viven. Pero ¿sabes que vemos cómo se cumple la palabra de Dios? En los Salmos dice que Dios cuida de la viuda, del huérfano y de la extranjera, del extranjero. Exacto. O sea, los tres estados de mayor vulnerabilidad de una persona nos recuerda los salmos que Dios cuida de nosotros. ¿Pudieras tú decir que esto se ha cumplido en tu vida? Que Dios te ha cuidado como extranjera en una tierra extraña. La verdad es que sí, y también hay otra porción de la Biblia que dice que Dios hace habitar en familia. Y el que deja padre, madre, su país por causa de su nombre, que recibirá 100 veces más una familia, un lugar, el amor. Y yo encontré aquí en esta tierra, en España, un lugar donde Dios me dio mucha familia con el mismo fin, ¿verdad?, de servirle y de seguir sus caminos. Me sentí acogida, me sentí protegida, me sentí cuidada y sobre todo, pues la presencia de ese Dios que servimos nunca me abandonó. Es cierto, Anne. Mira, así como me ha pasado contigo, que te conozco y pareciera que fuese de toda la vida, el Señor ha puesto personas en mi camino que se han atrevido a dar la cara por mí, por mi familia, en las situaciones difíciles, porque no es fácil empezar de nuevo. Sí. No es fácil llegar a un lugar. Mira, nosotros llegamos con 2 maletas de 23 kilos. Imagínate tú meter una vida entera en 2 maletas. Pero el Señor en su gracia, en su misericordia, nos llevó al lugar estratégico. Tenía personas preparadas para ayudarnos. Y eso es lo que queremos transmitir, Ani. Exacto. Y luego, Eileen, yo me supongo que otras personas que hayan experimentado algo parecido a lo nuestro, cuando uno mira hacia atrás y ve el favor de Dios y ve cómo las cosas han transcurrido para bien, ya uno lo puede contar como con una paz, ¿verdad? Como estamos haciendo ahora tú y yo. Pero en el momento que se vive, a veces es difícil. Claro que sí. Y hay cosas que incluso las puedes olvidar, pero luego las recuerdas y dices, uy, mira lo que yo viví y cómo me sentí. Venimos de un clima tropical. ¿Qué tal el primer invierno? Horrible para mí, que en mi país es verano todo el año. Yo no sé tú, pero yo no sabía cómo vestirme en invierno. Entonces pasaba mucho frío porque no conocía que habían diferentes telas, que era mejor ponerse otros colores, que te dieran más calor. No. Yo tengo una anécdota sobre ese tema. Sí. Mira, mi primera vez que vine a España era invierno. Ajá. Llego al aeropuerto de Madrid y con mi amiga puertorriqueña vemos todo el mundo vestido de negro o de gris y nosotras con flores tropicales, así bien llamativas. Y yo le digo a mi amiga, parece que alguien famoso se ha muerto y están de luto todo el país, porque para mí ver tanta gente de negro y de gris no me cuadraba en la mente. Y luego me di cuenta que era normal que en la temporada de invierno se vistieran de esos colores. Claro, Fíjate. sí, porque mira que los colores oscuros atraen más los rayos del sol y te protegen. Y algo tan pequeño como esto nos hace sentir vulnerables.
Sí. Nos hace sentir, bueno, pero es que yo no sé nada. Mira, Ani, yo enfrenté muchos miedos. ¿Tú llegaste a pasar por esa sensación de miedos que pudieran ser fundamentados o no? ¿O miedos absurdos? Sí, la verdad es que tuve miedos en los ajustes. Es como un choque cultural. Como que el mapa que tú tienes de tu país, de tu cultura, de tus costumbres, te lo cambian completamente y te dan un nuevo mapa. Entonces, mientras tú te vas ajustando, vas aprendiendo, pues cometes errores, hay cambios, hay circunstancias y vamos aprendiendo poco a poco. Y sí que parte del proceso hubo temores, temor a lo desconocido, por ejemplo, fue muy fuerte. Claro. Eso coincidimos en todos los aspectos de cuando iniciamos algo nuevo. Temor a lo que no conocemos. Allí entonces podemos confiar en lo que hemos leído. Los planes del Señor, los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Un consejo que yo recibí y que me gustaría compartir es que cuando iniciemos algo, no estemos constantemente pensando en lo que hemos dejado atrás, ni caer en comparaciones. Es que allá se hacía así, aquí se hace así. Sí. No, abrazar lo nuevo y tener una actitud de apertura. ¿Cómo podemos en la práctica, Ani, tener una actitud de apertura al cambio? Yo creo que ese punto es muy importante, Eileen, que debemos de pedirle a Dios que nos ayude a cerrar los procesos que ya vivimos en nuestro pasado, cerrarlos de una manera sana, de una manera que aporte un aprendizaje, un crecimiento y exponernos a lo nuevo con expectativas, al cambio, hacer ajustes y como dije hace un rato, saber que no es para siempre, tener esa perspectiva de que en algún momento me voy a ajustar, en algún momento voy a funcionar normalmente. Y de hecho, Eileen, yo creo que yo te comenté que luego cuando yo volví a mi país, me encontraba rara allá. Ya no te sentías que eras parte de ese sistema, te sentías que algo en ti había cambiado. Exacto, ya se habían realizado ajustes en mi interior, porque eso es importante. Hay cambios externos, pero también deben de realizarse cambios interiores para que los dos vayan a la par y haya crecimiento. Bueno, Ani, yo te cuento que yo todavía no he tenido la oportunidad de volver a Venezuela. Lo anhelo en algún momento poder ir y poder experimentar lo que tú me estás contando. Poder comprobar cuáles han sido esos cambios que he tenido internamente y decir, mira, esto ahora ya no es igual. Y no porque lo de afuera haya cambiado, sino lo que tú hablaste al principio. Los procesos crean cambios internos y cambios externos. Exacto. ¿Cuál crees tú que es el interés de Dios en esos procesos? ¿En qué está más interesado el Señor en que en nuestra vida como cristianos haya un cambio? ¿Afuera o adentro? Definitivamente pienso que es adentro, porque esa fortaleza interior que desarrollamos en esos procesos, Dios la va a seguir utilizando en nuevas circunstancias, en nuevas experiencias, y va a llegar un punto en el cual todo lo que hemos vivido, tú, yo y los que nos están viendo, será de gran utilidad para ayudar a otros. Así que a manera de conclusión, Ani, pudiéramos transmitir esperanza a aquellos que nos están viendo y decir, mira, quizás en este momento no ves de qué te va a servir, pero confiar en que Dios sí sabe lo que está haciendo, en que Dios está convirtiendo este proceso que parece feo, doloroso, lleno de incertidumbres, de miedos, pero Dios está trabajando en nuestros corazones. En nuestro interior. La verdad es que sí, quizás en este momento estás atravesando un cambio y hay un choque de momento cuando uno recibe una noticia inesperada que produce cambios. A veces nos resistimos, a veces no queremos asimilar el momento, pero Dios está contigo, te va a ayudar y te va a dar la fuerza para salir de esa situación. Totalmente, Ani. El propósito de nuestro programa es transmitir esperanza. Por eso el programa se llama Un Nuevo Corazón. Y para que haya un nuevo corazón, tiene que haber un cambio. Exacto. Tiene que haber un abandono de un estilo de vida.
tiene que haber un abandono de lo conocido y tiene que haber una apertura. A veces los cambios son elegidos o no. En tu caso, tú tomaste la decisión ante una necesidad, ¿cierto? Pero en mi caso, yo sentí que no había sido tan elegido, que había sido como impulsado. Pero en el tuyo y en el mío, hemos visto la mano de Dios en todo. Y seguramente tú que nos estás viendo, no ves en este momento la mano del Señor. Pero con una sencilla oración, con unas simples palabras en el que tú puedas decir, Dios, si de verdad existes, porque hay gente que se lo cuestiona, yo te pido que me ayudes. Exacto. Qué hermoso, ¿verdad, Ani? Sentir que hay un creador, hay alguien superior que cuida de nosotros. La verdad que esa esperanza es la que nos sostiene, esa confianza de saber que tenemos un Padre que nos ama, que nos cuida, nos protege y que tiene un propósito con todo lo que acontece. Pues Ani, mira, ya nos queda muy poquito tiempo. Para mí ha sido de mucha alegría estar contigo, sobre todo porque esto que estamos haciendo ahora no estaba en nuestros planes. Exacto. Es un nuevo comienzo. Hemos tenido miedo, hemos tenido incertidumbre, nos hemos hecho preguntas, ¿será o no será del Señor? Pero aquí estamos, sabiendo que Dios tiene pensamientos y caminos más altos que los nuestros. Podemos despedirnos de nuestros espectadores, tenemos un minutito. ¿Te gustaría decir algo para cerrar? Sí, me gustaría exhortarles a que no pierdan la esperanza. Y como decía Eileen, en momentos de presión, de dificultad, haz una oración y confía en ese Padre Celestial que te ama. Yo les animo a que aunque no haya esperanza ninguna, la palabra dice que Dios da esperanza al que no tiene ninguna. A que en toda circunstancia abran su corazón. No hay que tener palabras específicas. No hay que tener una oratoria muy grande. El Señor sabe aún las palabras que no han salido de nuestros labios. Así que nos despedimos, Ani, invitando a nuestros espectadores a que estén con nosotros en los próximos programas. Esperamos ser de bendición y nos vemos a través de Revelation TV. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Dios les bendiga.